Y justo ponerse de acuerdo y encarar lo que viene. Justo cuando cumple un año de mandato, ¿no? Javier Milei, sí, Milei. exactamente. Bueno, vamos a pasar a otro tema, después vuelvo con los mensajes, volvemos con la agenda política, volvemos con el Mercosur, etcétera. Vamos a hablar ahora de consumo de alimentos. Sí, vamos a recibir a Martín Pinto, secretario general de la Cámara de Industriales Panaderos Agrupados, que, bueno, es un sector que ya se ve y se siente muy golpeado por la recesión, por las medidas económicas que ha tomado el presidente Javier Milei. Martín, buenas tardes. Andrea Recupero te saluda en la 530. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Queríamos, bueno, conversar con vos. Se supo más temprano que alrededor de 400 panaderías bajaron la persiana solo en la provincia de Buenos Aires, y entiendo que, bueno, que las cifras todavía deben ser más alarmantes si tenemos en cuenta, bueno, al resto del país, el resto del mapa, ¿verdad? Teniendo en cuenta además que la gente no tiene plata. Sí, lamentablemente nuestra situación es crítica. Venimos de hace 12 meses que nos subimos arriba de un trampolín y no paramos de caer. Tenemos un 53% menos de consumo de pan y un 78% menos de consumo de lo que es factura, pastelería, sanguchería y todo eso. Es una barbaridad, nos no, estamos mirando todos acá. 53% menos de consumo de pan, ¿y cuánto del resto? 78 de 78. Facturas, masitas, eso sería. Sí, exactamente. Hoy las panaderías, vos antes entrabas a una panadería y veías repleto de mercadería, se caían la mercadería de los estantes. Hoy entras y ves una panadería vacía y un cartel grandísimo que dice: se hace torta por pedido, sándwich por pedido, masita seca por pedido. Ya no es más como antes, que vos ibas a la panadería y comprabas lo que había. Y también la gente hoy compra lo que puede y no lo que quiere. Claro. Qué problema, ¿verdad? Y esto deriva obviamente en la baja de las persianas, gente que directamente decide retirarse del negocio. Sí. Y al no haber consumo, a la gente no tener un mango en el bolsillo. Vos mirás, nosotros en noviembre del año pasado teníamos una bolsa de harina entre 2.300 pesos y 2.500. Uh-huh. Hoy tenemos la misma bolsa de harina, los mismos kilos, la misma marca, entre 15.000 y 19.000 pesos. Pagábamos de luz, pagábamos 25.000 pesos de luz. Hoy pagamos casi 1.000.000 de pesos, de gas pagábamos 50.000, 70.000 pesos como mucho, y hoy pagás 1.200.000, 1.300.000 pesos. Y ni hablar de los alquileres, que antes estaba regulado, hoy no está regulado. Hoy te lo cobran en dólares, pero en dólar billete, y cada 3 meses te hacen un reajuste. ¿Cómo haces para soportar eso? Muy difícil, ¿no? Con la baja del consumo, además de todo esto. Martín, me imagino que más allá de los cierres efectivos de algunas panaderías, también se deben haber perdido muchos puestos de trabajo, porque era habitual que una panadería tuviera un maestro pastelero que iba 2, 3, 4 veces por semana, dependiendo del movimiento que había. Pero con esta caída, en algunos casos, estimo que deben haber prescindido del maestro pastelero, vendiendo un 80% menos. Y lo que pasa es que la única manera que vos podés reducir hoy los costos en la producción es: luz tenés que pagar lo mismo, claro. Gas tenés que pagar lo mismo, alquiler tenés que pagar porque si no te echan. Lamentablemente tenés que sacar porque es tus familias. Los empleados de panadería son los que más años duran en una panadería, porque lamentablemente yo tengo un empleado mío que hace 25 años está conmigo. Es como si fuera mi papá. Y lamentablemente le tenés que decir: bueno, venías todos los días, venite 3 veces por semana, 2 veces por semana. Vos imagínate, el que hace las tortas, que venía 4 veces por semana, hoy con que venga una, ya nos alcanza y nos sobra. Y muchas veces los dueños de panadería que no sabían hacer pastelería, hoy lo tienen que aprender, porque no podés pagar un empleado para que venga una vez por semana 4 o 5 horas. Porque vos lo tenés que pagar, lo tenés que efectivizar, lo tenés que poner en blanco. Eso, otra cosa que no está en discusión, quiero aclarar eso,
el sueldo del obrero no está en discusión, pero hoy tenés un sueldo de un obrero de 1.200.000 pesos, el sueldo, y tenés la carga social 950.000 pesos. O sea, el panadero cada vez pone más plata para el obrero y al obrero le llega cada vez menos plata al bolsillo. ¿Y cuánto era el salario que estás comentando el año pasado en relación a estos datos que nos diste de cuánto costaba la bolsa de harina, cuánto costaba el alquiler y los servicios? Y tenías un sueldo de un pastelero, un maestro pastelero, con años de antigüedad, entre 300 y 400.000 pesos. Pero te vuelvo a repetir, no está en discusión el sueldo del obrero, porque es un pero derecho para saber adquirido, si en el sector se había perdido o no poder adquisitivo, o sea, me interesa también. Y el obrero panadero, nosotros hacemos cada 3 meses los reajustes para que no pierda el poder adquisitivo. Sí. Es el único gremio que cada 3 o 4 meses hace paritarias. Un porcentaje chico, pero continuamente le va agregando el sueldo al obrero para no perder el poder adquisitivo. Pero cada vez que aumentás el sueldo del obrero, también aumenta la carga social. Y eso es lo que a nosotros nos está matando hoy. Claro. O sea, pagamos casi 2 obreros por 1. Es muchísimo, sin contar la luz que no aumentó 1.000%, el gas 1.000%. ¿Cómo ves el futuro vos con respecto a todo esto que nos estás contando, Martín? Y mal. Nosotros para las fiestas esperábamos con ansia la fiesta, porque nosotros con lo que se trabajaba además le pagábamos el sueldo, el aguinaldo y la vacación a los empleados. Ya el año pasado no pasó eso, y este año menos. No tenemos precios en la materia prima para hacer los pan dulce. No tenemos precio en la materia prima para hacer los budines. No tenemos pedido de la gente. Nosotros ya a esta época ya teníamos una lista terrible de sándwiches de miga, para cocinar lechones, de pan dulces artesanales, de budines. No tenemos nada de pedido. Pero vos charlas con los carniceros, le pasa lo mismo. Charlas con el almacenero, le pasa lo mismo. Lamentablemente está todo igual. Es un consuelo tonto, ¿no? Decir, bueno, mira, no solamente me afectó a mí, sino también pobre el carnicero está mal, pobre el verdulero. Pero es una locura, nos llevaron a un abismo y nos empujaron, y venimos cayendo hace 12 meses. Martín, te hago una consulta, porque bueno, cuando se da esta situación donde ha aumentado tanto también la desocupación, no solamente en el sector de ustedes, en todos en general, muchas veces la gente, la solución que encuentra para tratar de rebuscársela es ponerse a hacer cosas en su casa de comer, y de las cosas más fáciles que más salen es ponerse a hacer factura, ponerse a hacer criollito, ponerse a hacer pan casero. ¿Ese tipo de actividades a ustedes en los barrios sobre todo afecta a la actividad económica de las panaderías o no? ¿Es algo marginal? Sí, que no los afecta? Sí, muchísimo. Ya de por sí tenemos un 80% de trabajo en negro en nuestro sector, no regulado, que también nos agrandó más esa brecha la pandemia. Claro. El que no podía pagar el alquiler se iba al comedor de su casa, echaba a toda su gente y se quedaba el marido con la señora. Está bien, es una necesidad, no se le puede negar a nadie ni hablar. El trabajar y llevar un plato de comida a sus hijos. Pero lamentablemente la plata que ellos se ahorran en pagar alquiler, en pagar empleados, en pagar todo, no es que lo agarran y se lo meten en el bolsillo y tratan de crecer o volverse a levantar, no. Entonces, ¿qué hace? Salen a la calle con un pan a 500 pesos más barato que nosotros lamentablemente vendemos el precio que vendemos el pan, es porque es el costo que nos da para pagar alquiler, para pagar AFIP, para pagar ingresos brutos, para pagar todo, el personal en blanco, la materia prima que sí o sí nosotros nos obligan a comprar en blanco. Ese también otro flagelo que a nosotros nos está matando. O sea, no solamente el ajuste del gobierno, no solamente la inflación, también ese otro flagelo que, bueno, en algún momento algún gobierno nacional, provincial, va a tener que tomar carta en el asunto y ayudar a esos colegas a que se vuelvan a insertar al sistema. Nosotros no queremos que dejen sin trabajo a nadie,
sino que el gobierno les dé una herramienta, como en su momento nos dio el FETA, para mantener el precio de la harina fuera de la órbita del dólar, que nos sirvió mucho a nosotros. También buscar una herramienta entre algún banco o lo que sea, o el gobierno, que ayuden a que esos colegas vuelvan a insertarse en el sistema. Que también puedan tener, cuando sean viejos, su jubilación, pagar su obra social a sus empleados, estar un poquito mejor. Porque así no le sirve ni al que está en negro y mucho menos nos sirve a nosotros que estamos en blanco. No, ni hablar. Yo lo preguntaba porque eso también es parte del desorden que han causado estas políticas económicas del gobierno en este año y bueno, y un poco también de lo que se venía de antes, ¿no? Es el desorden en las vidas que lleva a que la gente busque estrategia de supervivencia como sea y obviamente sin intención, pero termina perjudicando a todo el sistema económico y comercial, desbarajustando todo el sistema económico. Bueno, eso es parte del desorden en el que les han sumido estas políticas de estos personajes, ¿no? Sí, lamentablemente es. Yo creo que vos me decís, bueno, tendrían que hacer un reajuste y bueno, vamos a hacerlo, pero gradualmente. Pero ganaste en diciembre, en enero me metiste un 120% de devaluación, se fue todo por las nubes. No nos terminamos de acomodar de ese terrible cachetazo que vienen y nos dan un palazo en la nuca en marzo, con la disparada de la luz y el gas, casi un 500 o un 600% de golpe. Ahí fue cuando más se cerraron los comercios, no solamente panaderías, porque vos de pagar 25 o 30 mil pesos de luz, al mes siguiente te vino 800, 900 mil pesos. Claro, ¿Cómo haces? no, si no tenías trabajo. Un mes tal vez lo podés bancar, pero después ya está. Pero después, ¿cómo haces? Nosotros los panaderos hoy, antiguamente sacábamos préstamos para agrandar tu panadería, claro, para comprar una máquina, para cambiar la camioneta, para poder seguir creciendo. Hoy los panaderos se meten en préstamos para poder pagar el mes siguiente a tu empleado, el alquiler o la luz, o sea, te metes en un préstamo para gasto no improductivo. Al contrario, haces una rueda, un círculo, que tarde o temprano te lleva a fundirte. Claro. Y empresa que se funde, así como panaderos, el que sea, no se vuelve a recuperar más. Es mentira eso que dice, bueno, te caíste y después te volvió a levantar. No. Nosotros tenemos panaderos que vienen tercera generación de panaderos, que los abuelos vinieron escapando de la guerra de Europa, llegaron a la Argentina, hicieron sus panaderías, y los abuelos, los padres y los hijos hoy, los nietos, lo tuvieron que cerrar. Claro. Y vos decís, ellos sufren porque dice, todo el esfuerzo de mi abuelo, de mi papá, que nos crió, hoy yo tengo que bajar la persiana y me tengo que poner a hacer Uber. Tremendo. Y perdiste todo lo que te dejó tu familia por estos inadaptados. Y vos lo escuchás a Caputo que te dice, en la jubilación le ganó un 20%. ¿En qué país viven estos muchachos? Caminan en la calle, hablan con un verdulero, hablan con un carnicero que se están fundiendo, lloran. Yo estoy dentro del IPA, que es el Pymes Argentina con Daniel Rosato, y todos los días estamos comunicados, todos los días estamos hablando y te dice, todos los días cierra una pyme, todos los días te cierra una o dos pymes. Por eso no entiendo a estos muchachos cuando dicen esa sarta de estupideces, perdón que lo diga así, pero son estupideces lo que hablan. Viven en un mundo de fantasía. Totalmente. Martín, ¿cómo estás? Walter Pedraza te saluda. Como secretario general de la Cámara de Industriales, la semana que viene se va a cumplir un año de gobierno de Javier Milei. ¿Qué porcentaje tenés o manejan de gente que tuvo que cerrar para no volver a abrir en este año? Y tenés casi un 30%. Un 30% de todo el país tenés un 30%. Y yo te hablo de panaderías registradas, ¿eh? Sí. Las panaderías que no están dentro de nuestra órbita, que son panaderías que no están registradas, deben ser muchísimas más panaderías. Nosotros somos 51.000 panaderías en toda la Argentina, a lo largo y ancho del país. Le damos trabajo directamente a más de 650.000 personas y a otras 300.000 personas indirectamente, que son mecánicos, fleteros, proveedores.
nos tendrían que cuidar un poquito más, creo, no solamente a nosotros, a todo el entorno. La panadería de barrio es el primer laburo de cualquier pibe. Otra cosa que no entiendo, y lo hablo desde el gobierno nacional y del gobierno provincial. Yo todos los días paso por una escuela. Sí. ¿Por qué yo como panadero no le puedo proveer a esa escuela el pan o el carnicero de ese barrio a esa escuela? Ojalá eso pasara. Si vos vieras lo que son las viandas que reciben los pibes, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Un pan que la verdad que si tiene miga, pinta de Pero pan. ¿Sabés por qué pasa eso? Porque agarran una logística amiga de alguien que tienen el pan en la cámara 4 o 5 días, se recorre media provincia de Buenos Aires para llevar a la escuela de mi barrio, ¿no? Prevalece el negocio antes que la razón. Y vos querés cuidar tu industria, bueno, a ver el panadero de barrio que le lleve a esta panadería, el otro a esta escuela. Bueno, cuando éramos pibes era así. Acá abaratarían costo y los pibes comerían un pan mejor, una factura mejor, desayunarían mejor. Porque 4 o 5 días tienen las logísticas, las grandes logísticas, en las cámaras para que después les llegue a los pibes. Y comen porquería. Y ellos que vinieron con la bandera de decir vamos a cortar con los intermediarios, ¿dónde cortaron? El negocio no lo van a cortar nunca estos muchachos. Estos muchachos vinieron a crear más financiera, que es el trabajo que creció en la Argentina. Las minerías, las financieras, los bancos, todo lo que no genera puestos de trabajo, eso creció. Pero son amigos de. Es así, Martín. Bien, Martín, muchas gracias por atendernos y bueno, la verdad, el panorama que nos has dejado es mucho más grave del que creíamos, ¿eh? En mi caso, por lo menos, venía siguiendo algunos datos que ya me parecían muy abrumadores, pero la verdad, nos dijiste que cayó un 53% el consumo de pan, que es algo que en realidad es al revés, ¿no? Cuando hay problemas para alimentarse, aumenta, o hasta ahora en la historia de las notas que habíamos hecho en el programa, era que, bueno, cuando hay malaria, aumenta el consumo de pan, no baja. La gente no tiene te plata, clavas esa unos es la panes con realidad. los mates. ¿Cómo? La gente no tiene plata, esa es la realidad. Ya Antiguamente, yo me acuerdo, mi caso, en la época de Alfonsín, pasábamos semana comiendo pan, mate cocido, Claro. y podías comprarlo. Hoy 1 kilo de pan, 2.300 pesos, una manteca chiquita, 2.000 pesos, 1 kilo de azúcar, 2.000 Sí. pesos, 1 litro de leche, 2.000 Sí, pesos. sí. O sea, tenés que tener 20.000 pesos para hacer una comida de pobre, como quien dice, ¿no? Claro, Para como rebuscártela. mínimo, sí, Como mínimo, a diario, 20.000 en una pesos. familia, sí, es lo que se precisa. Vas a comprar una leche, cómo? pan y manteca, decís, y aparte cuídenla, cuiden la manteca. No, sí. Y lo Tremendo. Lo tenés barato el kilo de pan, Sí. Martín, ¿eh? 2.300 Pero mangos. para engañar el estómago, decir, sí, mira, nosotros tenemos un precio mínimo sugerido en Merlo de 2.300 en los barrios y 2.600 en la zona céntrica, porque otros alquileres, otros impuestos, todo. Pero hace 6 meses que no aumentamos el precio del pan. Claro. Y nosotros necesitamos aumentar el precio del pan, pero Sí, es no. primordial. Pero si se lo aumento, ¿a quién le vendo pan? Claro. Si al precio que tenemos un 53% menos de venta, si yo lo pongo a 2.600, 2.700, como los panaderos necesitamos venderlo para cubrir los gastos, tengo que cerrar mi panadería y me tengo que ir a hacer tortilla en la estación, que ni siquiera eso puedo, porque una tortilla hoy está 600 Claro. pesos. Pero 700 pesos. miremos también, Martín, la paradoja, ¿no? Porque cuando en la Argentina había inflación y la gente tenía capacidad de consumo, lo que nos pasaba era que íbamos todos los lunes al comercio de proximidad a comprar el pan, la leche, los fideos, y aumentaba todas las semanas. Aumentaba Exactamente. todas las semanas. Entonces, hay un montón de cosas también sobre las que reflexionar y aprender sobre este momento que estamos atravesando, porque fue muy cruento también el proceso inflacionario y el modo de presionar a los consumidores, porque en ese momento había ventas, se vendía, y nadie paró Pero- la pelota. No, nosotros fuimos uno de los que más peleamos con el gobierno anterior. Peleamos tanto que nos tuvo que llamar Sergio Massa a la Secretaría de Economía, al Ministerio de Economía, y nos hizo crear la mesa del PAN con Matías Tombolini, donde en esa misma mesa nos sentó a los panaderos de la provincia de Buenos Aires, a los del CIPAM,
con Cifarelli, que es el que maneja los molinos en la República Argentina, con el CEO de Calza, en una misma mesa estaba sentado yo, que tengo una panadería en un barrio de Merlo, con un tipo que llegó en un Mercedes-Benz, reloj de Rolex y una camisa que valía $5.000. Y discutimos y nos pusimos de acuerdo y dijimos que íbamos a subir solamente lo que era lo que subía el dígito de inflación. Y nos pusimos de acuerdo y así trabajamos hasta el 10 de diciembre. Y peleando y diciendo que íbamos a hacer un camionetazo en la Secretaría de Comercio, y que no, porque nosotros queríamos, la política del panadero es que la gente pueda comer pan y que el panadero no se funda. Claro. Eso es lo que nosotros, y lo seguimos sosteniendo hoy, y lo vamos a sostener con el otro gobierno, y si el otro gobierno es peronista y hace lo mismo, también vamos a ir a pelear, porque hoy el panadero está subsistiendo. Hoy el panadero, mes a mes, ve si el mes que viene cierra, o si el otro, o si llegaste a fin de mes, pagaste todo, y si bueno, suspirás y decís, este mes lo superé, vamos a ver el mes que viene. Pero bueno, nosotros peleamos mucho con el gobierno anterior, pero la verdad que a esto, lo que estamos viviendo ahora, no se compara nada. Ni el 2001 se compara con lo que estamos viviendo ahora. Bueno, Martín, muchas gracias otra vez y seguimos conversando en otra oportunidad. Gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo. Martín Pinto, secretario general de la Cámara de Industriales Panaderos Agrupados. Tremendo. Ni el 2001 se compara con lo que estamos viviendo ahora. Así nos dejó. Bueno, pero fíjense, ¿no? Porque recién estábamos cerrando la nota y por supuesto, junté con lo que pasaba hace un año atrás, ¿no? Porque exactamente, hace un año atrás estaba asumiendo Milei, podemos decir un año y un mes para atrás. Era así. Nosotros hacíamos bromas sobre lo que pasaba todos los lunes, pero vos ibas y todas las semanas 10% más, ¿sí? Sí. Y era una cosa que no lo podía frenar nadie, con los medios hegemónicos también poniendo todos los fichines en contra de la gestión, en contra de Massa. ¿Te acordás que era automático? El gobierno tomaba una medida para tratar de equiparar con los salarios, con lo que fuera, la inflación, y automáticamente los monopolios de las grandes alimenticias salían a capturar esa renta. Pero había consumo, la gente no estaba... hoy los bares y las pizzerías estaban llenos. Puchereando, los bares, exactamente. Era otro. ¿Había pobres? Había pobres. ¿Había dificultades? Había dificultades. ¿A los jubilados no les alcanzaba? No les alcanzaba. Pero había un espiral inflacionario alimentado por, además, la especulación financiera, en fin, un montón de cosas que ustedes ya saben y conocen. Pero fíjense esta foto, porque nos acaba de decir Martín Pinto que hace 6 meses no aumentan el precio del pan. Entonces, ¿qué pasa con esto? Milei muestra que, lo digo entre comillas porque yo no abono decir que Milei bajó la inflación, porque tenemos la misma inflación que hace un año, cuando había consumo. Entonces, él muestra un numerito y dice, bajó la inflación. La que él subió, reventó todo, bueno, esa. ¿Por qué? Porque hace 6 meses que no aumentan los precios. ¿Pero por qué? Porque cayó un 53% el consumo de pan. Nadie tiene un mango. No hay plata. Nadie tiene plata. Entonces, bueno, no sé cuál es la foto del próximo año. Es algo que nosotros lo vivimos también. No la desconozco, de verdad. Viste, Andrés, que si uno lo trae también a su realidad cotidiana, es algo que nosotros lo vivimos también. Porque era habitual, y acá lo comentamos a veces hasta con sorna, con chistes, de que viniéramos acá al estudio y alguien apareciera con un cuarto kilo de masita, alguien apareciera con una docena de facturas, y hoy no lo podés hacer. No lo podés hacer. Y empezás a sumar eso por 47 millones de personas y te encontrás con que 78% bajó el consumo de factura, masitas, tortas, todo ese sándwiches de miga, todo ese tipo de cosas. Claro. 78% la caída. O sea, esto significa cientos, miles de maestros panaderos y maestros pasteleros sin laburo. Sin laburo. ¿Y qué hacen esos tipos? Y se ponen a hacer algo en la casa para ver si se rebuscan. Los sándwiches de miga los hacen en la casa y los venden en el barrio. Y además los costos, ¿no? Que nos dijo bien detallados. Bueno, es viernes, queríamos levantarles el ánimo. Vamos a intentarlo en el próximo bloque. Después de la media vuelta, por supuesto, porque ahora necesitamos ese respiro, un poco de música, en fin, cambiar el aire. Vamos.